Los integrantes de este grupo son Vázquez Saucedo María René, Ramos Salazar José Luis, Mancilla Garnica Elian Mario y Cautín Vélez Adrián y mi persona Flores Medinaceli y Percy Andrés. Cautín. Que comience Cautín, por favor. Cautín no está. Buenas tardes, Inge. ¿Me escucha? ¿Cómo está Cautín? Sí, le escucho. Ya. Vamos a comenzar primero hablando del objetivo general. El objetivo general dice que vamos a presentar el procedimiento para hallar el caudal mediante el canal Parcher. Y como objetivo específico tenemos analizar sobre el funcionamiento del canal y comportamiento del agua. Siguiente. Como primer punto tenemos la introducción. Como introducción tenemos que el canal Parcher es un sistema que se aplica para la medición de caudales, por lo tanto, estos se instalan en canales abiertos, dejando libre tanto la entrada como la salida. Los canales Parcher fueron desarrollados en varios tamaños. Su construcción debe cumplir las dimensiones estructurales ya establecidas. La capacidad de descarga de los canales de Parcher son muy pequeños, va desde 0,0 litros por segundo hasta 32 litros por segundo. La capacidad de cada canal se superpone al siguiente tamaño alrededor de la mitad de rango de descarga. En el canal Parcher se tiene dos puntos de medición de cargas hidráulicas. Uno, aguas arriba, situado en la sección convergente, y otro en la salida de la garganta. Debemos tomar en cuenta que estas dos alturas se miden utilizando el piso horizontal de la sección convergente como convergente desde el nivel de referencia. Siguiente, por favor. ¿Sigo, ingeniera? Continúe, Vázquez, por favor. Está bien, ingeniera. Un poquito para ampliar la pequeña introducción que se dio. Bueno, podemos decir que también de la misma manera las principales partes del canal Parshall vendría a ser la sección de convergencia, la sección de la garganta y la última que vendría a ser que se da un resalto hidráulico es la parte divergente. En este sentido, tenemos que analizar la construcción de este canal que lo ha hecho el señor Ralph Parshall, el que dio a conocer esto por varios motivos que para él eran necesarios hacerse este canal. Bueno, para la construcción del medidor Parshall, del canal Parshall, los procesos de la construcción de tiene como primer procedimiento el trazo según el diseño. Como estábamos escuchando anteriormente de nuestro compañero, estos ya vienen con medida. De eso se ha encargado el señor Ralph Parshall, justamente de ya tener las medidas proporcionadas que vienen a ser canales muy pequeños, canales pequeños y los canales grandes. Estos ya tienen su ancho de garganta establecido y también las mediciones del caudal para hacer nosotros directo ponerlas en las estructuras y analizarlas. Perdón. No se preocupe, siga nomás. Ya es que se escucha mi perrito. ¡Ah! Sí se escucha. Ya, va a disculpar, Inge. Bueno, como decía, el trazo según el diseño sobre las láminas ya establecidas por las medidas de Parshall. También tenemos el corte de las piezas. Estos son mediante cuchillos especializados. También tenemos el moldeado de las paredes, que es muy necesario saber y conocerlas. El perforado de las paredes del canal.
la unión de las paredes del canal con barras roscadas ya pueden ser las medidas de 3/8 de 1 pulgada, y también deberíamos asegurarla, o sea, se tienen que asegurar con roldanas como empaque y las tuercas para que éstas no tengan ningún movimiento. Su construcción de este canal puede ser de concreto, y seguimos. La colocación de la regla, que es muy importante para nosotros, que es como el 7º paso que tenemos ahí, que es para ver las mediciones, por dónde va nuestro caudal, dónde va nuestra agua, dónde está fluyendo. Muchas veces esta medición, por las instalaciones que ya han sido previamente utilizadas y muchas veces ya están arruinadas, están viejas, es considerable utilizar un metro, una wincha, siempre llevarla por si es que ya no es visible. La colocación de la regla graduada es en centímetros de la sección en la parte convergente, o sea, en la entrada del canal, para tomar, como decíamos antes, las alturas, realizar los ensayos. Esto se utiliza o se lo pone perforando en la parte convergente. El canal Parshall fue trabajado en laboratorio, diseñado, como habíamos dicho, Ralph Parshall, el encargado de hacer todo esto posible y el que alivió mucho de los dolores de cabeza que se tenían. Siguiente. Un segundo. Primero, cuando nosotros estamos viendo un determinado artefacto, construcción, equipo, lo primero que se debe hacer es dar una buena definición de lo que nosotros vamos a tener en el tema. Entonces, cuando se habla acerca de introducción, no se debería de dar de plano a qué nos estamos refiriendo, sino que más bien la introducción, como dice el mismo título, es iniciar, dar a conocer lo que se va a ver. Entonces, de repente se podría decir que entre todas las formas de aforar existe una construcción hidráulica, una obra hidráulica llamada canal Parshall, ¿no? Entonces ya ustedes en la definición tendrían que colocar el canal Parshall es una obra hidráulica utilizada mayormente en laboratorio para la medición de caudales, como llamado también aforador Parshall, ¿no? Entonces, por ello, sus dimensiones ya están estimadas y en una tabla, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera correcta. O sea, al introducir, ustedes tendrían que haber puesto todo lo que es del señor Parshall, quien lo hizo, que había una manera de aforar, de pronto encontró una interesante manera de trabajar con sus coeficientes, etcétera, ¿no? Luego dar la definición y cuáles son los elementos de ese canal Parshall. Entonces ustedes tendrían que decir, estos son los elementos del canal Parshall, ¿no? Esta es la tabla por la cual se puede predimensionar un canal Parshall. Y luego recién, cómo se procede para aforar con el canal Parshall, ¿no? Entonces, yo considero que si bien tiene alguna información interesante, pero está muy mal distribuida. Ahora veremos el procedimiento, por favor. Percy, Andrés. Está bien, ingeniero. Para el procedimiento del cálculo del caudal mediante el canal o aforador Parshall, lo vamos a dividir por pasos. Como primer paso tenemos que es la colocación del canal, es decir, lo que explicó mi compañera anteriormente. Generalmente está diseñado
para ser construido o instalado en hormigón. Como segundo paso, una vez que el canal esté instalado, tenemos que esperar, depende de en dónde esté instalado, tenemos que esperar que el agua pase por el canal hasta que el agua esté, o sea, que esté aguas arriba en la sección de convergencia, que es la sección de la entrada, hasta que el agua esté en una altura máxima. ¿A qué me refiero con esto? Que el flujo de aguas arriba sea uniforme, que no sea muy variado. Luego de esto, en el tercer paso, es tomar las medidas. Tomar las medidas es en la sección convergente en la entrada, es tomar la medida de la altura que está el agua. ¿Para qué es esto? Para que este es un dato que necesitamos junto a como aquí pueden ver hay una tabla. En la fórmula del caudal, que se la voy a presentar en la siguiente diapositiva, la K y la N son coeficientes de la fórmula. Y estos coeficientes van acorde al tamaño que tiene el canal. Y obviamente en la fórmula también del cálculo del caudal está el dato que necesitamos de la altura. Luego, como cuarto paso tenemos el caudal. Para utilizar la fórmula del caudal, vamos a utilizar la altura que medimos anteriormente. Y una vez que nos sale el resultado del caudal, es para que el caudal esté, ¿cómo les puedo decir? Que esté en función a la altura que nosotros hemos medido. La fórmula es esta, que es Q, el caudal que es igual a K, que es un coeficiente, por la altura que sea elevado a la N, que N también es un coeficiente del canal. Y una vez que tengamos todos esos datos, solamente sería reemplazar, que sería el único dato que necesitamos es la altura, ya que la K y la N son datos que ya no nos lo dan con las dimensiones del canal. ¿Sigo, ingeniero? Primero, ¿quién ha sido el que ha hecho esta diapositiva? Yo, ingeniera, sí me di cuenta recién de conditions. Ajá. Estaba en Acciones se principales. me vino el inglés y el francés y todas las lenguas posibles en ese momento. Va a disculpar. No, si el punto no es a ver, no es pecado utilizar todo lo que pueda, sino es colocar bien. Sí, sí, voy a disculpar. Recién lo acabo de ver. Ajá. Bien, a ver, su compañero nos describió de alguna manera cómo se procedía a la medición del caudal por el canal Parshall, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría que me diga dónde se utiliza el canal Parshall en la vida real bueno, habíamos dicho que generalmente lo diseñaron en laboratorio y en condiciones de laboratorio tiene una muy buena aplicación. Sin embargo, me imagino que Parshall no hizo su trabajo solamente para laboratorio. Entonces, dónde se usa el canal Parshall en la vida real para forar? Bueno, se utiliza en pequeños ríos o en aforos de canales donde el canal no tenga, bueno, donde tenga poca pendiente. Es amplio. Lo que usted me dice es amplio. Así, a ver, mucho más específico. Como decir en plantas de potabilización del agua o en las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo nosotros utilizamos eso? ¿En qué parte? Tratamiento de aguas residuales, ¿ok? ¿En qué circunstancia? Salida, entrada. En ríos, canales o salidas.
si estamos hablando de planta de tratamiento, ¿es a la entrada de la planta de tratamiento o a la salida del canal de la planta de tratamiento? O sea, el control del caudal es el que entra en la planta. Ok. Y a la salida no importa si lo que entró vuelve a salir o qué importa. Me Le estoy escuchando, estoy escuchando. Ya. Como decía hace ratito, el caudal que entra en la planta depuradora es necesario saberlo, o sea, llevar el control en esa parte del caudal. Pero también, digamos, en la salida, por ejemplo, para saber el flujo o el flujo en los ríos. O sea, tanto en la entrada como en la salida, ambos son importantes. Pero en este caso, como estamos hablando, si lo ponemos específicamente de la planta depuradora, vendría a ser ambas importantes, pero en este caso, en la entrada, de alguna forma, es más importante quizás. Ya me estoy poniendo nerviosa, disculpar. No hay por qué ponerse nerviosa. Ingeniero. Pero sí se da en la entrada de la planta depuradora, digamos, donde es el control del caudal. ¿Alguien más quería hablar? Así, ingeniero. Si no me equivoco, este canal Parsha tiene es conocido más por una pequeña inclinación para evitar el retroceso del agua, ¿no? En realidad, no. Tiene una inclinación. Si ustedes van hacia a la figura donde tienen el canal parcial, señores de todo el grupo, por favor les voy a pedir que vayan tomando apunte de todo lo que están exponiendo sus compañeros, porque eso entra al examen. Entonces, esto es nada más como avanzar el tema, por eso yo estoy interviniendo, estoy aclarando, ¿no? Por favor, vayan tomando nota y también se va a tomar control. Bueno, como decíamos, entonces el canal partial, si ustedes van hacia la diapositiva donde tienen el mismo partial con sus elementos, podremos ver que la parte cóncava, ¿no? Es la que nos sirve, donde está el resalto hidráulico, prácticamente ese nos sirve para poder, como mezclador. ¿Ok? O sea, como hay un resalto hidráulico, si ustedes en una planta de tratamiento podrían poner un químico, prácticamente aquí se mezcla porque hay ese movimiento rápido del agua, ¿no es cierto? Entonces mezcla y ya podemos utilizar aguas abajo o ya el aditivo prácticamente como mezcla homogénea y usarlo, ¿no? Entonces, esa parte sí nos sirve y también nos sirve para poder de alguna manera disminuir la velocidad aguas abajo, ¿no? Porque ya va con otro tipo de velocidad, ¿o no? ¿Aló? Sí, va con otro por el resalto hidráulico que se da, o sea, por el cambio de pendiente que tiene. Exactamente. Entonces, como ven, si bien el canal partial nos ayuda bastante como obra hidráulica, estructura hidráulica para la medición de caudal, pero también tiene otro uso en plantas de tratamiento de agua residual, plantas de tratamiento de agua a ser potable. Entonces, sí, se podría decir que es en esa forma en la que se usa también. Ahora, cuando les preguntaba a ustedes dónde se usa, entonces sí, en las presas también se utiliza
para poder aforar la cantidad de agua que pasa, pero no en la misma presa, sino en la galería de auscultación. Así es como se llama cuando se reúne el agua que se infiltra por el cuerpo de la presa y necesitamos saber cuánta agua está dejando pasar el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, ese es uno de los usos. Ahora, ventajas y desventajas, jóvenes. A ver, yo no he visto que ha participado Mancilla. Firme, ingeniera. Continúo con la exposición, ¿no dije? Continúe. Está bien. Las condiciones principales. Para el flujo tiene que ser el agua arriba para que debe ser tranquilo y totalmente uniforme. En el fondo del aforador debe estar a nivel tanto en lo longitudinal como transversal. Se tiene que tomar en consideración de lo posible sumergencias, siendo que aguas abajo o la salida del aforador, lo cual es causado por el aumento del flujo a través de este. Tiene que estar en una zona de condición uniforme, y en cuanto trabajamos en un canal partial hay que observar el estado del canal para verificar si está en buenas o malas condiciones. Esto es bueno para prevenir. Es mejor tener a mano una wincha por si el lignímetro no se puede observar las medidas claramente. Conclusión. A ver. No, Hola. No les escucho. ¿Alguien está hablando? Después de, bueno, de las condiciones, también les podemos hablar sobre las ventajas, qué ventajas y qué desventajas puede tener el canal partial. En ventajas, uno de los puntos que yo también expuse en el procedimiento, que es justamente el segundo paso, si no me equivoco, es el que al principio en la zona de convergencia, que es en la entrada, la medición cuando pasa el flujo, perdón, es prácticamente inmune a perturbaciones en el agua. ¿Esto qué significa? Que el flujo es bien uniforme. Es de un fácil mantenimiento, y lo bueno también de estos canales partial, que son bien resistentes. Y como desventajas también que tiene de hecho, cada uno de estos, bueno, de este canal requiere mucho tiempo, es decir, requieren prácticas de nuestra carrera de ingeniería civil que son bien extensas. También otro punto negativo, que son bien costosos. No entendí esa parte. O sea, que las prácticas del canal partial en la carrera, o sea, las prácticas de ingeniería civil son bien extensivas en el canal partial. No entendí otra vez. O sea, las prácticas de ingeniería civil son muy extensas. Me está queriendo decir que para llegar a aforar hay que practicar mucho. Sí, más o menos. No Sí. entendí. O sea, ¿por qué tendríamos que practicar mucho para aforar en el parche? No tiene, o sea, no, de verdad que no estoy entendiendo. De repente está queriendo decir que para llegar a trabajar en un canal partial necesitamos de uno, no tenemos en el laboratorio, no, de repente no se está sabiendo explicar.
Bueno, que en sí no sabría cómo explicárselo, la verdad. Bueno, también otro punto que le estaba comentando era que la instalación de este canal son caros, son de... Y cuando las corrientes se encuentran sumergidas, esto nos afecta en la medición. ¿A qué me refiero con la medición? Que es en la altura, que sería más en la parte final, en la zona de la salida del canal. ¿Sí ya está por ahí? Mansilla, dijo Inge. Bueno, tienen a un compañero Mancilla, si no me equivoco. Sí, espero, voy a ver la lista. Ujú. Sí. Mansilla, Garnica, Elian Mario. Sí, Inge, firme. Ok, a ver, yo necesito que me diga qué fórmulas utilizamos en el viejo canal parcial para realizar este foro, para calcular. La fórmula. Sí, qué fórmulas, porque como ustedes ya me han dicho que están, que el canal parcial viene predimensionado. Parcial hizo una tabla de coeficientes y nosotros multiplicando por estos coeficientes y puntos a tratar, determinamos los tamaños de cada una de las partes del canal parcial, ¿no ve? O sea, Sería la fórmula que vemos en pantalla, K, que es el flujo Gauss del canal, K, que sería la constante específica, HA, la altura del flujo del canal, y N, la constante específica para cada tamaño de partial. ya, ahora veamos, K, ¿qué es? K es la constante específica para cada tamaño de partial. Ya, ¿de dónde sacó eso? Sería de la tabla. Ok, entonces usted tiene que decir, tengo mi tabla, aquí está acá. Utilice esta fórmula y aquí está acá. ¿Qué está en qué unidades? En metros cúbicos sobre la altura. ¿Sobre altura o sobre hora? ¿Qué? Ay. Ahora, Ah, no, perdón, ahora. Ya, chicos, a ver, traten por favor de ser más serios en esto, porque el hecho de que estemos en virtual no significa que nos olvidemos de todo, ¿no ve? Así que cada metros cúbicos hora. Ok, ¿qué más? Su fórmula, otra vez vaya a su fórmula. HA es Multiplicado por HA. ¿Dónde está su H? ¿Dónde está su A? ¿Dónde está su N? la altura del flujo en partial. Aquí en su tabla usted dice H mínimo en milímetros, caudal mínimo metros cúbicos hora, H máximo en milímetros, Q máximo metros cúbicos hora, N, ya. Ahorita, si nosotros vamos a su fórmula, dice H, ¿no ve? HA, dice. ¿Dónde está en su mismo dibujo? HA. ¿Yo le puedo explicar, ingeniero? No, es su compañero. Sí, es Le tengo que calificar a él también. esta es la medida en la sección convergente y depende a la unidad en que lo medimos. ¿Dónde está eso? A ver, Ramos. Ramos Salazar José Luis. Se escapó Ramos Salazar porque dijo presente. Y si no está, ni modo, le voy a tener que poner 0. Firme, ingeniera. Ah, ya. Cada vez que yo digo la palabra mágica, ahorita les voy a calificar, aparecen. Cuénteme, Ramos Salazar.
Por favor, el que está a cargo de las diapositivas, póngale el partial y sus elementos. Ok. De acuerdo a esto, veremos en la fórmula. Es igual a, dice, caudal multiplicado por K multiplicado por HA elevado a ¿cuánto? A N, dice. Ok, ya sabemos lo que es K. Ahora tenemos que saber qué es HA y cuál es N. Volvamos a la tabla. Ok. N ya tenemos, ¿no ve? Sí, ingeniera. ¿Qué nos falta? H máximo. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Es Prefiero que H me lo máximo, afirme. ingeniera. ¿Dice H máximo? No creo. ¿Por qué no H sí, ¿por qué no solo H y A es otra cosa? Cuénteme. ¿Quién quería mostrarme y decirme la fórmula? Yo, ingeniera. A ver, vamos. Ya. La fórmula es caudal, que es igual a K por HA elevado a la N. Q, que es el caudal. La K, como ya habían dicho, la K y la N son constantes que están puestas en esta tabla. Y la H es la altura que medimos en la zona de entrada, es decir, en la zona convergente del canal. Cuando pase el agua, tenemos que esperar un tiempo hasta que el agua esté en una altura donde no sea variada. Y eso es una ventaja que yo especifiqué, que tiene un flujo bien uniforme. Es decir, que cuando midamos la altura no va a tener un error muy mínimo. Y ese es el dato de HA. Y la KN es acorde al tamaño que tiene el canal, sus dimensiones. Precisamente eso. A ver, todos los del grupo tienen que saber su trabajo. Todos, no solamente algunos. Yo califico la presentación y califico a cada uno de ustedes, ¿ya? Por eso les digo, a ver, Ramos no ha dicho nada. A ver, Cautín, ¿por qué? Porque tienen que tener una calificación. Entonces, de lo contrario, pues califico, pongamos este caso a Percy Andrés, ¿no ve? Lo califico, pongámosle que le pongo 8, ¿ya? Sobre 10. Y nadie más dice nada. Entonces tendré que dividir ese 8 entre 4, entre 5, ¿no es cierto? ¿Sería eso justo?
Porque si No, hago 1, 2, 3, 4, 5 son en cada grupo. 8 entre 5. ¿A cómo nos da? Ni siquiera... una clase. no es cierto, ni siquiera llegan a 2. Entonces, cada uno tendría 1.i, ¿sí o no? Para ver si es justo que yo le ponga esa cuando... Y a todos los demás, de repente al que no participó nada es una bendición ponerle por lo menos 1.i. Pero para los que conocen todo el tema, no creo, ¿cierto? Entonces, les recomiendo, por favor, que todos deben saber su tema. Porque para eso les pregunto también, y si hay alguien que puede salvar, lo hace y yo estoy tomando nota. ¿Sí? Ok, señores. Ahora, si les doy ya un ejercicio con eso, ya podemos aforar. De hecho, en el laboratorio tengo un pequeño canal parcial que hicieron uno de sus antepasados, diré, porque lo hicimos en uno de los semestres que pasó conmigo. De repente podríamos probar ese canal parcial. ¿Sí? O podrían ustedes diseñar alguno y podemos de repente practicar en ello. Sobre lo que me decía su compañero acerca de que es difícil, yo creo que, o sea, que necesita mucha práctica, no, de repente necesita bastante, económicamente hablando, sí, se necesita gastar en eso, porque luego queda el canal partial, ¿no? Entonces, podría ser, pero luego practicar con eso no lleva mucho tiempo. Por eso es que no sabía a qué se refería. Ok, vámonos al grupo 5, por favor. Ah, ¿qué me decía en conclusión? Perdón. Ramos. Ramos. No sé. Buenas noches, ingeniera. La conclusión es un aforo de partial, es un aparato que se basa más en la pérdida de altura y tiene un nivel de agua, también producida, digamos, con el paso forzado de una corriente a través de un estrechamiento. El estrechamiento debe ser inclinado y estrechamiento actúa esencialmente como un achicamiento, ¿no? Y tiene un escalón, y ese escalón va hacia abajo, y luego se expande, tiene una expansión. El canal de partial se podría controlar los caudales suministrados y a cada sistema de riesgo, especialmente cuando existe robo de agua en los tramos intermedios a los puntos definidos en la zona de estudio. Ay, bueno, esa conclusión no es nada coherente. O sea, hay que plasmar de mejor forma. De repente podrían decir, en conclusión, se puede decir que el canal partial es una estructura que ayuda no solo a medir, sino a tener resultados más fiables. Es un método fiable para aforar. Sin embargo, una de las desventajas es que es necesario construir y no es económicamente viable. De repente sí, pero como me ha dicho, hay que reformular. Tienen que aprender a escribir, jóvenes. Para eso hay que leer para mucho.
Ok. Pasemos al grupo 5. Ingeniera, el grupo 5 ya expuso la anterior clase. Perdón. Es que como los estaba tomando en... fue grupo 5. ¿Qué grupo me falta? A ver, ya hemos hecho método químico. Es el grupo 2 y 3, ingeniera. Ya, 2 y 3. Ok, me falta el 2 entonces. Enseguida comparto diapositiva, ingeniera. ¿Se puede ver, ingeniera? Sí, lo estoy viendo. Procedimiento de medición, calibración por compuertas. De hecho, el título está mal. Procedimiento de medición por calibración de compuertas. Nosotros no estamos calibrando compuertas, que es diferente decir calibrar compuertas que medir por compuertas, o sea, utilizando compuertas. ¿Dónde está la diferencia? El grupo. A ver, el grupo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Inge, disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? A ver, les dije que su título está mal, porque dice procedimiento de medición por calibración de compuertas. Y el título sería procedimiento de aforo o método de aforo por compuertas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Parece lo mismo, pero no es. ¿Ustedes saben la diferencia? Sí, en calibración sería lo que, ¿cómo se podría decir? Por Sería calibración se... como, Dale, Jorge. sería como un método más, sería como un paso, un procedimiento, la calibración. Frío. Que sería aforación en vez de medición, ingeniero. También frío. A ver, se nota que no saben la diferencia. Cuando ustedes dicen procedimiento de medición por calibración de compuertas, ustedes están diciendo que vamos a calibrar las compuertas. ¿Qué significa calibrar las compuertas? Significa que vamos a verificar si las compuertas trabajan bien o trabajan mal. Están con buena medición, sin buena medición. Eso significa calibrar compuertas. Y lo que ustedes tendrían que haber puesto es método de aforo indirecto por compuertas, o sea, utilizando compuertas. ¿Ahora sí me entendieron? Una cosa es utilizar la compuerta y otra es verificar si la compuerta trabaja bien o mal. Eso es calibrar compuertas. ¿Sí? Ahora sí, ingeniero. Entonces tienen que aprender ya a discernir eso. Tendrían que cambiar ese título.
Está bien, ingeniera. Ok, nuevamente les repito, ustedes están pasando ya, están en la mitad de la carrera, entonces ya tienen que aprender a escribir mejor. Bueno, entonces que una de las señoritas, que es Juliana Rocha Pacaje, presente el grupo. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2 y nuestros integrantes constan de 6 personas, que son Jorge Ricardo Palaguerra Carrillo, Fedimio Cardona Machecado, Cristian Alexander Taborga Coca, Gutiérrez Justiniano José Lorque Martínez Galarza Jocelyn Naomi y mi persona Juliana Rocha Pacaje. Vamos a presentar el procedimiento por compuertas, por calibración de compuertas por método por utilizando compuertas. Siguiente diapositiva. A ver, volvió a decir mal el título. ¿Podría decirlo mejor, por favor? Procedimiento de medición de... Medición de compuertas. Procedimiento para medir medición de caudales por compuertas o usando compuertas. ¿No le parece que es más rápido y directo? Sí. Ok, entonces, ya que usted está al micrófono, pues comencemos con usted misma. Bueno, el tema a presentar, vamos a hablar del punto 1, que vamos a presentar nuestro objetivo, el objetivo general y específico. Vamos a presentar el marco teórico, que vamos a hablar de las compuertas de calibración, los materiales que vamos a ocupar en el procedimiento y el procedimiento. Vamos a hablar de la conclusión y las referencias bibliográficas que hemos ocupado para la investigación. Como objetivo general tenemos dar a conocer nuestro procedimiento paso a paso que va a llevar a cabo para realizar el aforo en las compuertas. Y como objetivo específico tenemos usando compuertas. Usando compuertas. Y como objetivo específico tenemos 3 puntos, que va a ser analizar los materiales requeridos para el aforo en las compuertas, determinar cada paso requerido para dicho aforo y explicar en qué va a consistir los pasos. Ya, definición. ¿Qué es una compuerta? Comencemos por ahí. Sigan nomás, Juliana. Bueno, como compuertas tenemos dicho que son equipos mecánicos utilizados para el control del flujo de agua y el mantenimiento de diferentes proyectos de diferentes proyectos en la ingeniería, que pueden ser caudales, presas, canales. Tenemos entendido que las compuertas que tienen propiedades hidráulicas de orificio y que tienen que estar calibradas, y también que se emplean como medidores de flujo. Las compuertas pueden ser planas y están diseñadas para lograr un control de un flujo de agua en obras hidráulicas bajo la obstrucción del paso de agua y por medio de un escudo que se va a mover por el interior del marco guiado y accionado por el órgano de la maniobra. Y también entendemos que tienen diferentes formas de compuertas que dependen de una aplicación de tipo de compuerta a utilizar.
que básicamente depende del tamaño, de la forma de orificio de la cabeza estática y el espacio disponible del mecanismo de la apertura y la condición particular de la operación. Un ratito. Definición, después me ha dicho cómo se clasificarían, ¿verdad? Sí. Ya, entonces seamos más puntuales. ¿En qué se clasifican? Se clasifican según el flujo de agua, según la operación y de acuerdo a sus características geométricas. Ok, comencemos por lo más básico. De acuerdo a sus características geométricas, las compuertas pueden ser ¿de Las qué tipo? compuertas pueden ser planas o también pueden ser curvas o alargadas. Curvas, planas y alabeadas, ¿sí? Las compuertas planas pueden ser rectangulares, cuadradas, circulares o triangulares. Y las compuertas curvas o labiadas pueden ser radiales, tambor o cilíndricas. Después, según el tipo de operación o funcionamiento, se pueden clasificar en compuertas principales o compuertas de emergencia, que las compuertas principales se pueden diseñar bajo la condición del flujo. Puede ser la regulación o de guardia o de cierre. Y las compuertas de emergencia se van a utilizar en la reparación, en la inspección y el mantenimiento de las compuertas. Ok. ¿Qué más? Compuertas planas, compuertas curvas. Eso es de acuerdo a las características geométricas. Según la operación, pueden ser de regulación, de guarda o de cierre, compuertas de emergencia. Sin embargo, primero se dice compuertas principales, ¿ya? Compuertas de emergencia, compuertas secundarias y compuertas de las que son temporales. Continuemos con su compañero Palaguerra. Ok, ingeniera, continúo. Los materiales. Lo principal sería la compuerta de regulación del caudal, el pedato y una escala graduada. En el procedimiento explicaré para qué sirve cada una o qué función va cumpliendo. El paso 1 es ubicar un lugar, un adecuado para lo que son las compuertas. Como puede ver en la imagen, ¿Cuál? como puede ver en la imagen, es un canal. ¿Y? En donde están haciendo la instalación de una compuerta. Primero lo que se debe hacer es colocar una escala gradada cuyo cero debe coincidir con la compuerta. La escala deberá colocarse aguas arriba de la compuerta a una distancia suficiente para que no afecte la medida de su nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos, esta es la escala graduada y esta sería la compuerta. Tiene que estar a una distancia determinada donde no afecte el flujo del agua. Ahora bien, se dijo que la escala debe estar a nivel de la compuerta. En este caso sería, no se puede ver el puntero. Luego se dice determinar la relación abertura-área para diferentes posiciones de la compuerta. ¿A qué me refiero con esto? A lo que es la lectura de la escala.
lo que está a lo que está el nivel del agua, que en este caso sería 30 centímetros, podríamos decir, y luego sería la medición de la abertura, que sería esta zona de acá, que a simple vista podríamos decir que sería 10 centímetros. Luego sería la medición de lo que sería la distancia entre la compuerta y la escala graduada. Luego, el último paso es se procede a medir lo que son, bueno, es verificación de las dimensiones, se hace otra vez el procedimiento de las mediciones. Solamente es por verificación, ya que esto depende de muchos errores, de muchos factores de errores. Luego, más adelante le explicaré lo que son lo que viene haciendo las fórmulas para el cálculo, con un ejercicio, si se podría decir. Aquí se pide calcular la carga y el caudal en una compuerta libre cuya lectura en las escalas agua. Taborga, ya le entendí para la guerra. Okay. Buenas tardes, Inge. Le explico el ejemplo, ¿no? Sí, bueno, con el ejemplo que nos dice calcular la carga y el caudal en una compuerta libre cuya lectura en la escala aguas arriba en la compuerta es de 30 centímetros, cuyo ancho es de base 50 centímetros y su abertura de A igual a 10 centímetros, su coeficiente de gasto es C coeficiente de gasto igual a 0,65. Bueno, aquí primero se calcularía lo que sería la carga. La carga que sería de 30, bueno, diré que se tomaría el dato de 30 centímetros, restando lo que sería la altura pues que toma la compuerta en sí, que es de 10 centímetros, la cual se divide a la mitad y se resta con el anterior dato, que sería 30 menos 5, lo cual daría 25 centímetros, pero se lo pasa a metros para trabajar con la fórmula de abajo, que es de velocidad de agua. Bueno, después de sacar lo que sería la carga, se utiliza la fórmula de abajo, que es de velocidad de agua. Se calcula lo que sería, bueno, el coeficiente que tenemos aquí arriba, que es de 0,65 por la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la carga, que ya la tenemos, ya la sacamos y está en metros, 0,25. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí estaría ya el resultado en sí a la velocidad, que daría 1,43 metros segundos. Y procedemos a calcular la sección del paso del agua, que es de A por D, 0,10 metros por 0,50 metros. Esto estaba anteriormente en centímetros, que era 10 centímetros y 50 centímetros, pero ahora en metros sería igual a 0,05 metros al cuadrado. Lo cual, bueno, por último saldría lo que es el caudal. El caudal es velocidad por superficie, que sería en sí 1,43, que lo sacamos al principio de la velocidad del agua, y la superficie que sacamos anterior a este paso, que es 0,05 metros al cuadrado, lo cual da como resultado 0,0715 metros cúbicos por segundo, que lo pasamos a litros, que da 71,5 litros por segundo. Siguiente diapositiva. No, antes de eso. Ninguna siguiente diapositiva. Una más antes. Ok, aquí hablan acerca de un C, que es el coeficiente de gasto o contracción, dice. ¿De dónde saco ese coeficiente? ¿Qué significa ese coeficiente? El coeficiente de gasto contracción. Y ese dato, a ver. Es el coeficiente de descarga, ingeniera. Sí, ¿a cuánto equivale?
No es dividir, ¿no? El caudal real con el caudal teórico. Sí, pero es dividir. ¿Y cómo saco el caudal real con el teórico? Además dice, coeficiente de gasto es igual a C, igual a 0,65, dice. El coeficiente de gasto contracción también viene ligado hacia qué tanto está abierta la compuerta, ¿o no? Hacia cómo ingresa el flujo, ¿o no? Si no estoy mal, el anterior grupo igual tenía una tabla que también está el coeficiente de descarga ahí, que va de acuerdo al área. De descarga. Este es de contracción. ¿No es el mismo, ingeniero? No. Podríamos decir, ingeniera, que su valor numérico podría variar con el diámetro del orificio y la carga. Sí puede variar. Sí puede variar. Además, de alguna manera, cuando uno abre la compuerta se forma, hay una contracción en dependencia de la apertura de la compuerta y del ingreso en la misma. Entonces, por eso se habla acerca de este coeficiente de contracción. Es por eso que yo les pedí que averiguaran esto, ¿ya? Luego, aparte de esto, existe dos tipos, o sea, dos casos en el aforo con compuertas o por compuertas. A ver si está, ya lo escuché a Taborga Gutiérrez, sería. Quiero escucharlo a Gutiérrez. Firme, ingeniera. ¿Qué me dice de los casos? ¿A qué se refiere con los casos? Disculpe, ingeniera. Ya, hay dos casos que se tiene en el aforo por compuertas. Es cuando el flujo es libre y cuando el flujo es sumergido. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo cambia la fórmula? ¿O es la misma fórmula? ¿O no importa cuál sea el tipo? Cuando la compuerta está trabajando sumergida, si no me equivoco, se debe colocar otra escala después de la compuerta, ¿no? ¿Estás seguro? ¿O presume que es así? Tan seguro no estoy, pero según lo que me acuerdo, ingeniera, de lo que he investigado. Pues entonces eso tendría que ver. ¿Alguien más en su grupo dice algo? Y cuando Según se el ejemplo que he encontrado, ingeniera, vendría siendo la misma fórmula si tanto sumergida o abierto. Sí, porque si usted se fija, la fórmula dice 2G por H, ¿no ve? Y si usted tiene H y está aguas arriba, usted está viendo esa H, aguas abajo, veamos si es sumergido. Ahorita el que tienen ahí su figurita, ustedes, está libre, el flujo es libre, ¿sí o no? ¿O es sumergido? es libre, ingeniera.
Ya, y si yo tengo arriba tengo, o sea, el segundo, veo que eso está sumergido, o sea, lleno, está más arriba. Entonces, H2 sería que es más alto que H1, ¿o no? Tendría que ser así. Entonces, ese H, porque aquí usted tiene un H solamente, dice por H. Y si yo tengo no sumergido, hundido completamente, ya no sería H, ¿no ve? ¿Qué es H? Comencemos por allí. Creo que no está Creo claro. que se debe calcular la diferencia entre H1 y H2. Ah, ya, ahora sí. Sí, Entonces, ¿la misma fórmula o es otra? ¿Cambia? sí, ingeniera. Cambiaría, ¿no ve? Sí, ingeniera. Tendríamos que hacer una diferencia entre la primera y la segunda. Entonces, el punto es de que ustedes deberían decirme los dos casos. O por lo menos, porque, bueno, yo podría decir, yo ya sé, ¿no ve? Pero ¿y si doy en el control y les pongo que está completamente sumergido, ya el que pone solamente H va a cometer error o no? Sí, ingeniera. O sea, tendríamos que especificar que tendría que hacer la diferencia entre una y otra. Ya, entonces eso les toca a ustedes, jóvenes, a ustedes. Pero también ahorita estoy haciendo eso, que debería darles a entender que no es lo mismo. ¿No ve? Ok, bueno, queda como para que terminen su casito, que me digan que es igual a que es igual C. Si para todos es igual C igual a 0,65. Conclusión, alguien estaba ahí hablando por conclusión. ¿O no? No, todavía no dijo nada de la conclusión, ingeniera. Ok, entonces, a ver, no escuché a Martínez. Sí, Inge. Martínez, por favor, ¿podría decirme, aparte de qué tan confiable es usar una compuerta y dónde generalmente se utiliza el aforo por compuertas? ¿Dónde podemos usar las compuertas, ingeniera? Sí. A ver, usted es la ingeniera. Ya. Y usted me ha estado, su grupo es el grupo de ingenieros que nos fueron a vender compuertas y a vender el hecho de que es necesario colocar compuertas, ¿ya? Entonces, a mí se me ocurre preguntar y decir, ¿cuál es la ventaja de usar unas compuertas? Luego, ¿dónde las voy a usar las compuertas, ese aforo por compuertas? ¿Cómo lo voy a utilizar ese aforo por compuertas? ¿Es confiable? Le voy a preguntar. ¿Por qué no medir nomás al método antiguo? Y usted tendría que decirme de una manera convincente por qué debo elegir aforar por compuertas y dónde voy a poder aforar por compuertas.
Se podría forar en presas, canales y proyectos de irrigación. Ya. Em, En proyectos de irrigación, ¿cómo? A ver, cuénteme. ¿En qué situación? para mejorar el sistema de riego, podría ser uno, Inge. ¿Perdón? Hola, ¿me escucha, Inge? Yo la escucho bien, solo que quería que me repita lo que me había dicho. Que le digo que podría ser en una de esas para el mejoramiento del sistema de riego. Ya, pero ¿cómo? O sea, mejoramiento del sistema de riego es algo muy general. Entonces, nuevamente les digo, consideren que soy la persona que no sabe mucho sobre eso. Ya está bien, soy una representante de barrio y le digo, mejoramiento en el sistema de riego. ¿Y cómo es eso? A ver, cuénteme, ¿qué tendría, cómo lo usaría, en qué situación? Yo siembro papa, cebolla, camote. Entonces, ¿cómo yo voy a usar esas compuertas? Para poder tener un uso del agua adecuado, Inge. Otra vez, muy general. A ver, yo creo que se podría decir, no todas las veces voy a necesitar la cantidad de agua para todo, ¿no ve? Entonces, en verano voy a necesitar menos porque llueve y yo necesito que mis sembradíos no se llenen de agua y se pudran las raíces. Entonces, si yo tengo unas compuertas y sé cuántos litros segundo o litros hora o metros cúbicos hora debe pasar, yo voy a abrir mi compuerta hasta este nivel y voy a poder tener una cantidad permanente de agua cuando yo necesite. Esa es una situación, ¿o no? Sí, ingeniero. Ya, esa es la forma que ustedes deberían aprender a explicar. Porque si usted me dice para mi mejoramiento en mis riegos, yo no voy a entender nada, ¿o sí? Si yo les explico eso, lo mismo siempre, ¿cómo van a mejorar? Entonces, hay que ir a dar esa respuesta concreta y decir, si usted necesita más, levante la compuerta. Necesita menos, baje la compuerta. Ahora, ¿es fiable o no es fiable? ¿Qué me dice Taborga? O mío Shinkerdon. Bueno, es muy fiable ya que este cuenta como un mecanismo que ayuda a regular el agua, o sea, ayuda a regular el avance del agua, de su fluido. Usted, si un caso quiere cerrar la compuerta porque ve que el canal está vacío, puede cerrar la compuerta y esperar a que se llene para poder liberar otra vez y tener un caudal constante. Claro que pueden existir diferentes tipos de compuertas y esto va a ser
la característica de canal. Como dicen mis compañeros, que hay el canal triangular, rectangular y circular, va a tener que comprar diferentes compuertas. Por ejemplo, para circular puede ser de mariposas, para las rectangulares, canales rectangulares, puede ser las deslizantes o también puede ser la de curvas. Y bueno, ver qué necesita, qué compuerta necesita para su canal. A eso me diría yo. Ok. Todas las compuertas, el mundo de las compuertas en realidad es muy amplio, ¿no? Pero en esta ocasión solo nos tocó ver cómo nosotros podemos utilizar para aforar. Eso significa medir el agua, ¿no es cierto? La cantidad de agua que pasa. Sin embargo, en el mundo de las compuertas hay mucha cantidad. De hecho, las compuertas tienen diferente clasificación por su movimiento deslizante, pueden ser deslizantes, también pueden ser rotatorias. Luego, por la manera donde están ubicadas, pueden ser sumergidas, pueden estar arriba, pueden estar abajo. Si son automáticas, no son automáticas, si pueden ser de control remoto, control manual. O sea, definitivamente el mundo de las compuertas es amplio. Sin embargo, Se le silenció el micrófono, ingeniera. sí, sin embargo, el hecho de estar, muchas gracias, el hecho de que nosotros ahorita estemos viendo el aforo por compuertas nos ayuda a que podamos también conocer algo más, ¿no es cierto? Bueno, gracias por su intervención. Ahora nos vamos al último grupo. De nada, ingeniera. Gracias a usted. El grupo 3, si no me equivoco. Bueno, buenas noches, ingeniera. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablarles sobre el procedimiento del método de medición del caudal por orificios. Los integrantes somos Espinosa Guzmán María Isabel, Gutiérrez López Fabio Alejandro, mi persona Titichoca Colque Fabio César, Pérez Cruz Carlos Alejandro y Zambrana Alejandro El Paul. Ok, usted es, estoy anotando. Titichoca Colque Fabio César, ingeniero. Ay, Titichoca. Me parece que en alguna ocasión he escuchado en otro grupo su apellido. ¿No tiene algún hermano? Bueno, Zambrana, por favor, comience. Buenas noches, ingeniera. Voy a dar una pequeña introducción para el tema. La medición del flujo es de vital importancia en la gestión de recursos hídricos, ya sea para la potabilización de aguas o el uso en la agroindustria. En la dispersión de caudales suele utilizar tuberías con orificios para garantizar su distribución a cierto nivel óptimo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general vendría a ser emplear y explicar el método de aforo mediante orificio en una sección transversal. Y de los objetivos específicos, conocer el uso y elementos de un orificio, determinar el procedimiento para realizar la medición por orificios. Siguiente, por favor. ¿Continúo, ingeniera? Sí, un poquito más. Estoy tratando de evaluarlo. Marco teórico.
el uso de orificios. Vendría a ser descargar el caudal, cuya magnitud se desea calcular. En las imágenes vemos una línea que indica el orificio del piezométrico. Esas son las dos tuberías y entre medio tenemos la área transversal. Transversal vendría a ser una parte plana que atraviesa el objeto. En los elementos de un orificio tenemos, nosotros lo identificamos como las variables de A sub O, área de la sección transversal, E, longitud o espesor de la pared, H, carga o altura del líquido desde el baricentro del orificio hasta la superficie del nivel, y D sub O, dimensión vertical del área. Ok, ahora nos vamos con Espinosa. No está el joven, entonces, Pérez. Hola. Sí, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Ya, ¿quién es? Pérez. Pérez Serás, el primer apellido del mundo. El mismo. Ya, ok. Bueno, como primer paso tenemos el calcular el gasto que necesitamos, ya que tenemos que conocer el área del orificio, la velocidad, la energía del flujo y los coeficientes de contracción, velocidad y descarga. Un ejemplo es que siempre un orificio tiene que haber una respectiva área y esa área tiene que ser calculada para que sea exacto el resultado. El paso 2 es sacamos el coeficiente de contracción, que es C sub C, que es la relación entre el área de la sección de la vena. Vena, ¿qué se refiere vena? Es el flujo que sale del orificio y eso se forma como una vena, se podría decir. Entonces, eso es el área de la sección de la vena y el área de la sección del orificio. Y el paso 3, bueno, volviendo a la fórmula aquí del paso 2, es que aquí es el coeficiente de contracción es igual al área de sección de la vena y el área de la sección del orificio, que es solamente el área. Y como paso 3 tenemos que es calcular el coeficiente de velocidad, que es la relación entre la velocidad real y la velocidad teórica. También tenemos que saber la altura de descarga al centro del orificio. Por ejemplo, aquí tenemos el coeficiente de velocidad, que es igual a la velocidad real entre la velocidad teórica por 0,985. Y con eso tenemos también la velocidad teórica, que es raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, la altura de la superficie del nivel hasta el orificio. Y también tenemos la velocidad real, que es el coeficiente de velocidad por raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, repitiendo lo mismo, de la superficie del nivel de agua hasta el orificio. Luego tenemos como paso 4, que es sacar el coeficiente de descarga mediante el gasto real y la velocidad teórica. Como tenemos acá la fórmula, el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de velocidad por el coeficiente de concentración, como estaba viendo aquí. De contracción. Entonces multiplicamos y tenemos el coeficiente de descarga.
o también se le puede decir gasto real y velocidad teórica. Por último, calculamos el gasto mediante el coeficiente de descarga, el área del orificio, la gravedad y la altura. Y ahí ya se conoce el caudal por el coeficiente de descarga, que ya vemos que es desde el paso 4, ya está sacado, por el área, que ya lo tenemos inicialmente, por la raíz cuadrada de 2 por gravedad, que es 9,81, por la altura, repitiendo lo mismo de la superficie del nivel del agua hasta el orificio. Un momentito. Continúo. Cuando hablamos acerca del paso 4, que dice sacar el coeficiente de descarga mediante el gasto real y la velocidad teórica, donde el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de la velocidad y coeficiente de contracción, ¿no ve? Sí, ingeniero. ¿El coeficiente de velocidad es igual a qué? Bueno, el coeficiente de velocidad es igual a la velocidad real sobre la velocidad teórica. Ya, ¿y el coeficiente de contracción? El coeficiente de contracción es la área la área de sección de la vena, perdón, sobre el área del orificio. Ya. Ahora, entonces, con eso nosotros tenemos el coeficiente de descarga, ¿verdad? Exactamente, ingeniero. ¿Qué tanto influye esto? Bueno, después le pregunto, esto en el cálculo. ¿Hay que tener bien estimado esto o podemos nomás tener un parámetro aproximado? Bueno, en caso de que el coeficiente, perdón, el orificio va dependiendo mucho del área del orificio. Por ejemplo, hay orificios que son más grandes o más chicos, entonces va dependiendo de la exactitud del resultado. Por ejemplo, a veces los orificios están sucios o están malogrados, entonces ahí se tiene que ver también las alteraciones de los resultados y no haber un resultado real, va a haber siempre un porcentaje de error. Entonces sí o sí tiene que preverse un orificio estable, que esté limpio y que sea uniforme para su cálculo. Ok, entonces, continúe por favor. ¿Continúa, ingeniera? A ver, otro de sus compañeros, Titi Choca. Titi Choca, ¿dónde está? ¿Se fue? Siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, en general, conocer el caudal de un afluente es de vital importancia para las distintas actividades que incluyen el uso de sus aguas, el uso para tratamiento y posterior consumo humano, también para el riego de siembra como hábitat de distintas especies, entre otras. Cuando el agua se obtiene de diques, ríos, canales, acequias, tanques, también cuando el agua es conducida por tuberías y se requiere conocer el caudal que este transporta las mediciones que pueden hacerse mediante orificios. Titi Choca, Eso es, dígame por favor, ¿dónde generalmente se usa este método de aforo? en ríos de poca profundidad, ingeniero. No, 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 no. Si usted, a ver, imagínese un río de poca profundidad. ¿A qué le llamamos un río de poca profundidad? ¿No utilizaríamos un vertedero de repente hecho? ¿O podríamos utilizar, no sé, otra forma? Pero un río de poca profundidad por un orificio, ¿cómo haríamos para obtener ese orificio? Bueno, o también lo podríamos utilizar en canales, ingeniero. En canales, no, para los canales están las compuertas.
Ingeniera, yo creo que más en el sistema de riego, como también, bueno, es que en sí es muy extenso el área del caudal en orificio, porque tiene muchos tipos de descarga, ya sea libre, ya sea sumergidos, ya sea pared delgada, pared gruesa o de tubo. Por ejemplo, las mangueras. Ok, usted ha dicho la frase clave. Por ejemplo, las mangueras. Si por una manguera va a un río, No, no, ingeniera. ya, entonces no podemos aforar, ¿no ve? No. Ok, ahora, un orificio, usted también dijo algo acerca de tubos. Y le digo, generalmente los orificios nos ayudan mucho cuando, por ejemplo, no podemos ya aforar en un tubo grande, o sea, de mayor diámetro, y está pasando poca agua y el sensor, en este caso un medidor de casa, no puede detectar, o ni siquiera un medidor de casa, sino un medidor grande, al que le llamamos macromedidor, ya pasa el agua con tan poca velocidad que ya no marca confiablemente el caudal. Entonces, ¿qué hacemos? Un orificio. Eso significa proporcionamos, hacemos un pequeño orificio y ponemos al medio del tubo. Entonces, hemos disminuido el espacio, el área, y por donde pasa el flujo, a lo que también le llaman ustedes vena, ¿no es cierto? Y ya al tener esa dimensión menor, ¿qué sabemos por hidráulica? A menor área hay mayor presión o menor presión. ¿Mayor o menor presión? Mayor, ingeniero. Ya, entonces al disminuir, a ver eso, ¿la velocidad es mayor o menor? Mayor. Entonces, en ese caso, ya tenemos un artificio para poder medir mejor, ¿no ve? Sí, ingeniero. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes averigüen cuando están haciendo, no lo hagan automáticamente. ¿Y cómo utilizamos esta forma? Primero, en los tubos de diámetro en el cual ya no se puede detectar por la velocidad pequeña que pasa, y en este caso un macromedidor ya no puede girar de tal manera que nos dé el caudal que pasa o el volumen que pasa, ¿ya? Otro, en las fábricas, o sea, nosotros necesitamos que vaya, y ustedes mostraron ahí en su primer diapositiva, a ver, muéstrenme la primera diapositiva que tiene. Segunda, tercera. Ahí, mire. ¿No nos parece ese un orificio? Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, ahí podemos medir con mucha confiabilidad porque estamos produciendo artificialmente una vena al que muy rápidamente podemos sacar todos los datos, ¿o no? Sí, ingeniera. Entonces, esa es la cuestión. Gracias. A ver, todos los del grupo, a todos esta vez quiero. Desde ya hemos terminado con todos los grupos, ¿cierto? Sí. Ok. Crítica. Se esmeran, pero necesitan ser mucho más, leer más para que tengan mejor fundamento de lo que están hablando. Hay compañeros suyos que no saben de lo que están hablando, no sé si se enteran en el momento de lo que deben exponer, y esa no es la figura. Ustedes tienen que, todos deberían saber su tema, todos. Y afortunadamente, tienen tiempo. Practiquen. Las cosas se tienen que hacer bien y no sabérselas de memoria.
Las preguntas son como las que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que deben saber? Y lo que necesitamos es que ustedes razonen. Por eso les estoy preguntando dónde lo utilizamos, cómo utilizamos. Por eso que les digo, yo no sé y quiero que me hagan entender. Y es porque de alguna manera los estoy entrenando para que cada vez se hagan mucho más diestros para poder exponer, para dar sus ideas a conocer, ¿no? Y eso sería jóvenes. Lo que sí recomiendo, hay diapositivas ahí que no tienen razón, que están, no me pueden explicar en el canal Partial, si no me equivoco. Me han dibujado todo el canal Partial cuando ustedes están estudiando para ser ingenieros. Si entran a una página web, pueden encontrar mejores cortes del canal Partial. Pueden encontrar mejores fotos incluso, ¿no? Y no se queden con lo más básico. Cuando hablamos acerca del procedimiento, en cada uno de los grupos de alguna manera fallan en su fórmula. O sea, traten de decir la esencia de lo que se quiere. En el aforo por compuertas, en el aforo por químico, por ejemplo, determinar esto, necesito de un ingeniero químico, no necesito, de repente el pH me sirve, de repente esto me sirve. Hagan de cuenta que ustedes ya están practicando. Lanzo mi sal y tengo mi concentración, mido así y al final hago esto, ¿no ve? Entonces, por favor, solamente cuestión de que vayan mejorando. Eso sería, jóvenes. Nos vemos en nuestra clase es mañana. Mentira, es la semana que viene. El martes, Inge. Sí. Sí. Es que nomás les digo a ver si me dicen, sí, Inge, sigamos pasando. He estado revisando sus trabajos y lo mismo. Yo creo que un día de estos podríamos ver la parte también. Voy a consultar nomás que si se pueda pasar un poco, aunque sea 3 grupos, una cantidad de tiempo y otros 3 grupos otra cantidad de tiempo para que sea como semipresencial, ¿les parece? Sí, ingeniero, estaría bien de mi parte. Ok. Inge, una consultinga, ¿se lo mandamos las diapositivas? Sí, por favor. Por favor. Ingeniera, disculpe, ¿y el informe también se lo mandamos a su correo? Sí, por favor. Voy a hacer lo siguiente. De hecho, generalmente nos piden que utilicemos el Teams o el Moodle. Y la verdad que cuando a veces he pedido en el Moodle me dicen, no he podido, no se me activa, etcétera. Y por eso siempre pido a mi correo institucional, porque en el correo institucional queda, ¿no es cierto? Y no quiero que me pasen a mi WhatsApp, porque la verdad que que no uso el WhatsApp para documentación, porque a veces tengo la mala costumbre de ver algunos y borrar automáticamente todos los mensajes del grupo, vaciar, limpiar, y se me van algunas cosas, o sea, no queda en la memoria, ¿no? En cambio, cuando está en mi correo institucional, puedo verlo a cada rato que quiera. Si estoy en duda, vuelvo al mismo lugar, ¿no? Entonces eso, de repente activo en el Moodle para que en el grupo ya vayan poniendo, pero por el momento prefiero que me lo pongan en el correo institucional. Inge, y el informe también del laboratorio 1 que hicimos la práctica en la anterior clase, ¿también se lo enviamos, no? Me mandaron, he visto, a ver, les digo ahorita de quiénes tengo. Inge, ¿hay que enviar solo uno por grupo o todos los del grupo? A ver, cuando estamos trabajando en grupo, que yo les voy a decir, es grupal, entonces 1 por grupo. Y obviamente con cada nombre cada uno de ustedes, porque yo aquí me estoy anotando quiénes han participado y cómo han participado.
Entonces, pero si alguna vez hago un trabajo y le digo es individual, entonces cada uno me tiene que mandar, ¿ok? Por ejemplo, tengo el grupo de Fiorella, de Leonardo Talavera, Mauricio Alvarado, no, Mauricio Alvarado me mandó solo los equipos de última generación. ¿Y nadie más? Entonces, por favor, mándenme su trabajo, su informe del laboratorio. Está bien, ingeniera. Muchísimas gracias. Ok, mejor si me lo van mandando ahorita para que yo los vaya viendo. En estos 7 minutos, 5 minutos que nos quedan. Ok, enseguida se lo mandamos. Otra cosa que quería decirles sobre sus trabajos, estos que me han presentado ahora. De hecho, estos trabajos que han hecho no son tanto de investigación, porque seamos sinceros, investigamos cuando nosotros ponemos de lo nuestro y damos nuestra propia percepción de lo que estamos viendo, ¿cierto? En este caso, lo que ustedes solamente no me muestren con introducción, objetivo general, objetivo específico, porque no es un trabajo de investigación como tal, podríamos decir. Solamente pongan el tema, nombre del tema, definición y así sucesivamente. Cuando yo requiera, así como hemos ido, por ejemplo, al laboratorio, me refiero a, hemos ido a forar, ahí sí ustedes me pueden hacer en el modelo que les di, ¿ok? Aló. Está bien, ingeniera. ¿Quiere que sea la exposición tipo informal? No, no me entendió. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, es otro tipo, o sea, realmente se investiga, ustedes hacen una introducción al tema, ven su objetivo general, sus objetivos específicos, etc. En este caso, lo único que han hecho es reunir una información sobre el aforo por, pongámosle, por compuertas. Entonces no tendría que haber tanto una introducción ni nada, sino solamente de plano comenzar con el tema, decir, ¿a qué se llama compuerta, elementos de una compuerta, etcétera? Pero ya me están mandando, o sea, no se preocupen, desde la próxima tarea háganlo así, ¿ok? Desde la siguiente tarea. Quintanilla, gracias. Espero que me hayan entendido. Que les vaya bien, hasta luego. Inge, Sí, ¿le puedo quitar 4 minutitos después que termine la clase, por favor? claro. Entonces no me salgo todavía. Mientras Por... voy... No sigan nomás, voy a estar acá porque tengo clases con otro grupo. Yo voy a estar acá mientras tanto. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, ingeniera. Adiós.
Ingeniera. Aló. Disculpe, ¿sería que podría revisar si le llegó el grupo 3? Lo que pasa es que nos salió un mensaje como que el mensaje podría no ser enviado, pero a nosotros nos sale como ya enviado. Por favor. Un segundo. Tengo el grupo 4, laboratorio, método volumétrico. ¿Y del 3? Espere. Talavera. Lo envió Fallo César Tirichoca Colque. Pues ahorita estoy viendo Mauricio. No. Tengo de Mauricio, Talavera, Tejerina, Flores, Percy. No más. Solo ellos. 4 grupos. A ver, ahorita vamos a volver a enviar. Ok.